lo iban a encontrar. Bueno, entonces, este es el tema que hoy vamos a compartir. Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 15, versículo 20. Ahora vamos a volver al 20. Dice, bueno, el 19 vamos a leer para entender. Por lo cual, o sea, Santiago se levanta y dice lo que está escrito en el libro de los profetas, en especial en el libro del profeta Amós 9:11, ¿no? Ahí dice sobre el futuro de un pueblo de gentil o pueblo que iba a estar mezclado entre las naciones y que iba a tener la esperanza de regresar a la fe hebrea. Entonces él les lee, ¿no?, todo este punto, o sea, que todo lo que está ocurriendo con los gentiles, con los judíos helenizados, con los israelitas dispersos y que están volviendo a través de la predicación que estaban haciendo Pablo y Bernabé allá en Antioquía. Entonces él le da este texto y empieza y saca una determinación, saca un decreto, dice, por lo cual yo juzgo, no se inquieta a los goín, a los gentiles, y dentro de esta palabra gentil hay mucho más que simplemente extranjero, ¿no? Ya eso compartimos la pasada, hoy vamos a compartir otra vez. Que se conviertan a los dice, que se conviertan, que regresen, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación a los ídolos. Hoy vamos a explicar un poco más sobre ese tema, fornicación y de ahogado de sangre. Estas cosas hay que decir, miren, que se les escriba que se aparten, dice, ni siquiera que se les prohíban, se aparten, que dejen estas cosas. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Y fíjense una cosa interesante, estas personas que están regresando a la fe no van a formar una iglesia nueva, no van a establecer una congregación nueva. Cada uno está aprendiendo la fe en la Torah a través de Yeshua, pero ¿a dónde van a ir conectándose? A la sinagoga, dice. O sea, esa fe que están recibiendo no les va a llevar a formar una nueva congregación, una nueva iglesia cristiana, fe y adoración, iglesia cristiana, la fe resurgida de nueva, no. Van a ir a ser parte de su sinagoga como buenos creyentes en la fe hebrea, o sea, como buenos judíos, por más que han sido judíos que estaban apartados. Pero para los judíos, eh, ¿cómo se llama? Observante, vamos a decir, para los judíos observantes, el judío que no ha estado practicando, que no ha vivido una vida de práctica ortodoxa, religiosa, no es considerado judío, es considerado muchas veces gentil. Pero ellos al entender que esa fe que los apóstoles están nuevamente difundiendo, que era la labor que tenían que hacer estos judíos, ellos están volviendo. Esto es muy importante. ¿Dónde van a reunirse a aprender? ¿En la iglesia evangélica bautista, metodista, viteriana? No. ¿En la iglesia mesiánica remanente de Israel, pueblo de Israel, Shema Israel, todo Israel? No. En la sinagoga. ¿Qué significa sinagoga? Lugar de reunión, simplemente lugar de reunión donde los judíos se iban y estudiaban la Torah. ¿Qué dice ahí? Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, dice. ¿Quiénes son los que prediquen? Los líderes que están ahí en la sinagoga. ¿En dónde? En la sinagoga. ¿Dónde es leído cada día de reposo? ¿A quién se le lee cada día de reposo? A Moisés. ¿Y qué escribió Moisés? La Torah. Moisés escribió la Torah. Bueno. Entonces, pareció bien al versículo 22 a los apóstoles y a los ancianos. Fíjense, dos grupos tenemos acá, apóstoles y ancianos. Los apóstoles son los que estuvieron con Yeshua, caminaron con Yeshua, vieron la obra de Yeshua, aprendieron de Yeshua. ¿Y quiénes son los ancianos? Personas que han estado mucho tiempo ya en la fe hebrea, en la lectura hebrea, en el camino de la fe hebrea, y probablemente muchos de ellos no hayan estado con Yeshua, no siguieron a Yeshua, pero sí estuvieron en el camino de la fe. Entonces, para que podamos entender cómo hoy en día el cristianismo tradicional te hace entender que si vos no fuiste de Yeshua o si vos no creíste en Yeshua, vos no tenés nada que ver con la fe hebrea, con la palabra de Dios. Solamente por Cristo poder ser consagrado o bendecido o fortalecido. O sea, haciéndote entender que todo lo que vos aprendiste antes no funciona.
Entonces muchas veces también hay uno me diría, pero ¿y el de Nicodemo? Ese tiene otra explicación que ahora no voy a dar. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Que estos ancianos son una base para poder seguir fielmente la creencia que ahora estos apóstoles están trayendo. Uno me dirá, no, pero yo no necesito ancianos, yo con Cristo solamente. Sí, ese es en el pensamiento tradicional cristiano, así funciona. Pero en el pensamiento judío, hebreo, es muy importante la opinión de los maestros, de los ancianos, de los que han vivido. Aunque Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo varias cosas raras de nacer de nuevo, eso no significa que le menoscabó y le hizo sentir como un inútil. Simplemente le hizo ver cómo hay cosas que necesita avanzar para poder entender lo que se relaciona con el Eterno. Yeshua tenía un nivel avanzado porque Yeshua estaba netamente basándose en los escritos y en la Torah. Y los ancianos muchas veces su nivel no podía ir muy avanzado porque estaban minados de tradiciones. Lógico, podemos entender que estos ancianos, al formar parte de esta nueva comunidad, la comunidad de creyentes en Yeshua, muchas de sus tradiciones y costumbres tendrían que haberlo dejado. Tendrían que, digo, porque acá vemos que algunos que pertenecían a la secta de los fariseos, no lo habían dejado todavía. Todavía creían que no hay que aplicar la reglamentación que establece nuestros códigos, que es circuncidarlos y mandarle guardar la ley. Entonces estamos viendo eso como un concilio, no es solamente personas llenos de seguidores o sea, que vivieron con Yeshua, pero quienes están como base y como cabeza, como guiadores, los apóstoles, los que estuvieron con Yeshua. Pero era muy importante también la opinión de los ancianos. Bueno, Judas, Sila, entonces pareció bien a los apóstoles. ¿Quiénes toman la decisión? Los apóstoles y los ancianos, juntos, son dos grupos. Con toda la iglesia, dice. ¿Qué es toda la iglesia? Todos los que están participando de esta reunión. Tomaron una decisión conjunta. Vemos entonces que es importante en toda congregación la decisión conjunta, lo que sería llamado como una democracia, no una teocracia o dictadura. Dicen los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia, dice, pareció bien a los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Vamos, no solamente van a ir Pablo y Bernabé, nuevamente vamos a enviarle a algunos que le van a acompañar. Y estas personas fueron Judas, se llamaba Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas. Y este Silas va a ser un personaje muy importante porque al final ahora él es enviado por los apóstoles de Jerusalén, pero finalmente él va a quedarse y va a acompañar al apóstol Pablo en sus viajes. Varones principales entre los hermanos. O sea, estos no eran personas, ¿cómo se va a decir? Tradicional o común, sino estaban entre los principales, dice. Líderes principales. Y probablemente hayan sido, yo creo, eran tipo considerados como ancianos o conocedores de la escritura. No menciona si al principio antes eran discípulos de Jesús, pero hay que entender que para este entonces ya habían pasado por lo menos unos 15 o casi 20 años de la muerte y resurrección de Yeshua, ¿no? Ya muchas cosas habían acontecido. Bueno, y dice, y escribir por conducto de ellos. Yo quiero decirle unas cosas. En aquella época no era fácil hacer escritura. Todo se hacía oralmente, todo era oral. Vayan y cuéntenle, díganle. Cuando se hacía una escritura es porque solamente los gobernadores, los reyes o personas importantes mandaban escritos. Pero generalmente las comunicaciones eran oral. Anda a decirle a tal persona que haga tal cosa. Cuando se decidía escribir es porque el tema era muy importante. Por eso los reyes tenían también en su corte un escriba. No, el escriba no estaba escribiendo y el rey bostezó hoy y el rey hoy dijo un chiste. No, él escribía cuando había alguna reunión importante, cuando venía algún mandatario y documentaba el día que llegó el mandatario, cuando el rey tuvo una reunión importante. Eso iba narrando, iba escribiendo sus memorias cuando acontecía algo importante. ¿Se acuerdan de
¿cómo se llama? El marido de Esther, Asuero, ¿no? Que un día estaba aburrido y dice que pidió que le traigan su memoria y dentro de eso estaba que un día, cuando él quiso ser asesinado por uno eunuco, un hombre llamado Mardoqueo le salvó. Cosas como esta eran las que se redactaban. Quiere decir que si acá deciden este colegiado, este cuerpo de hermanos, escribir algo, es porque esto va a ser importante. Y si ellos consideraron importante, nosotros también tenemos que considerarlo importante, pero lastimosamente de esta carta ha salido algunas tergiversaciones que hoy vamos a aclarar. Escribir por conducto de ellos, los apóstoles, ya, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, quienes escriben esta carta encabezan los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Ya expliqué quiénes son los apóstoles, los que caminaron con Yeshua, los que estuvieron con Yeshua y probablemente también Matías, que fue electo, ¿no? Fue uno de los que estuvo también con Yeshua. Y los ancianos, las personas que tienen más evidencia en la fe hebrea. Y los hermanos, los que han adoptado esta fe. Por cuanto hemos oído, de hermanos los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Fíjense que ya empieza la carta, ¿no? Vamos a la nota 23. Vamos a la nota 23. Nueva traducción, me voy a usar mucho esta nueva traducción viviente porque es importante, quiero mostrarle acá algunas cosas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, bien claro no es, escribimos esta carta, atiéndanme lo que dice acá, a los creyentes gentiles. Aquí esta palabra gentiles, en la versión griega sale la palabra ethnos, no sé si ustedes pueden ver ahí, ethnos. Y uno averigua, investiga, pregunta qué quiere decir ethnos y no simplemente era usado para hablar de gentiles, sino también de personas que no estaban participando en la fe judía. Es como los que, se puede decir, los que son, por ejemplo, hoy en día existen los judíos ortodoxos, los judíos, ¿cómo se dice otro judío? Laico, así, judío observante, etc. Bueno, y se usaba para personas también que no pertenecían a la fe y a la creencia o a las prácticas judías. Y ellos son los que estaban volviendo a la fe, que estaban en Antioquía. Judíos helenos, eran judíos que habían dejado su cultura judía y habían adquirido la cultura helenística, la cultura griega. Vivían como griegos, se vestían como griegos, pero eran judíos. Israelitas dispersos, eran algunos que a la larga de la vida se fueron identificando como israelitas por tal vez descubrir sus orígenes, su antepasado, y eran parte de los que estaban queriendo regresar también a la fe, como parte de la promesa. Israelitas dispersos y también creyentes entre las naciones. Creyentes, personas que por alguna razón simpatizaban con la fe hebrea, se agradaba de la fe hebrea. Ahí tenemos como Cornelio, dice que él oraba, ayunaba, hacía limosna, y otros judíos, o sea, otros romanos, otros de las naciones. Entonces, ellos también estaban siendo parte de esta comunidad. Entonces, netamente eran personas que tenían algún vínculo con Israel, aunque sea básico. No eran netamente paganos, ¿no? Netamente paganos. Después a ellos se le van a ir incorporando ya sus parientes, ¿no? ¿Dónde vivían? Antioquía, Siria y Cilicia. Ustedes pueden encontrar en un mapa, ya nosotros vimos varias veces mapa. Hoy yo preparé el mapa, pero me olvidé, no le cargué acá. Pero generalmente ya ustedes ven el mapa Antioquía de Siria, Cilicia, y ya van a saber. Toda esa Antioquía está a todas las costas de Israel, por ahí arriba nomás está, norte. Bueno. Saludos, dicen. Así empieza la carta. Entonces a ellos. Ya sabemos entonces a quiénes va dirigida. No solamente a paganos, idólatras que no entienden nada. Personas que conocen. Es por eso el choque muchas veces entre el apóstol Pablo y muchos hermanos de Jerusalén.
Porque en Jerusalén tenían el concepto de que una persona que si no es de Jerusalén, si no es netamente judío, si no es parte de la oligarquía, se puede decir, o de la aglomeración judía y observante, no son personas con capacidad de entendimiento. Y acá Santiago y Pedro están desmintiendo eso. No, estos son personas también que aunque parecen que no tienen el rúa como nosotros tenemos, tienen también, desarrollan una fe, comprenden la palabra, entienden el corazón del Padre. Eso vemos que hasta hoy en día ocurre. Muchos denominados rabinos o judíos, no sé, quieren por un lado menoscabar la capacidad intelectual del que no sea judío, ¿no? O sea, judío neto, porque estas personas tenían vínculos. Nosotros, al querer estudiar la fe hebrea, al querer aceptar el Shabbat, la fiesta bíblica, al querer aprender sobre las costumbres hebreas, ya estamos teniendo vínculos. ¿Y cuál es el vínculo fundamental para nosotros, los paraguayos, por ejemplo, los colombianos, los argentinos, los bolivianos, para acercarnos a la fe hebrea? ¿Quién es el vínculo para nosotros? Yeshua HaMashiach. Por eso es que muchos en el judaísmo no nos quiere, porque no le quiere a Yeshua, porque Yeshua nos introdujo a nosotros a la fe hebrea, a la cual ellos no quieren que nadie entre, sino es por sus reglas. Duro lo que estoy diciendo, parece. Bueno, pero bueno. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, han salido de esta comunidad, pertenecen a esta comunidad, pero atiendan bien, a los cuales no dimos orden. Salieron por su propia cuenta, creyendo que por ser parte de la comunidad ellos tienen la autorización de ir a decir lo que quieren. No dimos orden, os han, ¿qué dice ahí? Inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Miren, salen muchos predicando la palabra. Vamos a predicar el evangelio. Hermano, tú eres salvo, tú naciste de nuevo. Y no sé, hermano, pues, si no tienes la sangre de Cristo en tu corazón, hoy puedes morir y ir al infierno. Hablarle así a una persona es perturbarle su alma. Hacerle creer que si vos te morís hoy te vas al infierno, arrepentite, hijo, hoy mismo. No. Esa no es la manera que los apóstoles querían que llegue el mensaje de restauración a los goyim. Tampoco no creo que sea eso lo que estaban diciendo, pero bueno, acá ellos están diciendo, si no se circuncidan, ustedes no van a pertenecer a este reino restaurado, ustedes van a quedar fuera si no se circuncidan y cumplen la ley establecida por la halajá judía. Nosotros no le dimos orden. ¿Y qué se pasaban haciendo ellos? Perturbaban vuestra alma. Alma es entendimiento, con sus acusaciones, con sus extorsiones, etc. Mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, esto a mí me pareció extraño, porque marqué ahí en verde. Puede ser que hayan perturbado la alma, pero acá de mandarle, circuncidarle y guardar la ley, es como si estuviera diciendo que, o sea, lo que yo entiendo, está bien, ¿no? La circuncisión es una práctica que hacían los judíos cuando eran observantes. Para muchos tenían una postura de que si queremos pertenecer fielmente a la fe judía, tenemos que agarrar esta práctica, ¿no? Práctica que el apóstol Pablo y otros judíos ya entendieron de dónde venía, ¿no? Cuál era el origen. No era un origen malo, pero era un origen cultural, un origen regional. Y tenía su lado espiritual, pero ya para la época no. Y el segundo dice, y guardar la Torah. ¿A qué se debe con guardar la Torah? No le podés exigir a unas personas que están regresando, que están queriendo aprender el corazón del Padre, a que hagan esta práctica. Y miren lo que yo vi acá en la nota 24, vamos a la nota 24, lo que dice en la nueva traducción, o sea, cómo dice en la nueva traducción viviente. Ustedes pueden ver. En la nueva traducción viviente dice, tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado, inquietado con su enseñanza.
pero nosotros no los enviamos. Hasta ahí termina. Aquí no sale que les mandé circuncidar ni guardar la ley. Solamente que estas personas no venían, probablemente no venían a exigirle esas cosas. O sea, nosotros nunca le mandamos que alguien vaya y les exija a guardar la ley ni a circuncidarse, ¿no? Como si fuera algo malo. O sea, acá dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado por palabras, están mandando circuncidar, guardar la ley. Entonces, decirle que no le ordenamos que guarden la ley sería falso, ¿no? O sea, si esa persona le está enseñando a guardar la ley, no sería la ley de la Torah, porque vamos a ver ahora lo que les va a ordenar que sí hagan, está en la Torah. Entonces, probablemente lo que no le mandaron ellos que ellos hagan eran las alajá y las costumbres que traían, que perturbaban los corazones de los nuevos creyentes. No sé si me están captando, ¿no? No va a ser la palabra que pueda edificar sus corazones. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que iban y enseñaban? Primero querían que se circuncide y sigan los rituales que ellos habían establecido, lo cual acá Pedro dijo, nosotros y nuestros padres hemos podido llevar. Eso ha sido una carga. Bueno, 24 vamos a volver la nota 24. Gálatas 1:7, algo semejante ocurrió y Pablo escribió. Gálatas 1:7. Dice, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Yeshua, o sea, del Mesías. Acá usa como del Mesías para hacer entender de la enseñanza que viene a través del Mesías. Algunos lo distorsionan. Esto era cuando Pablo hablaba de otro evangelio. Gálatas 5:10 dice, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está, que dice ahí, confundiendo. Ahora, ¿cuándo es que vos te sentís confundido? Cuando tu alma está perturbado, cuando te perturba, cuando te hincan y no tenés paz en tu corazón. Esto no está hablando de cuando te da la libertad de hacer todo tipo de pecado, porque acabamos de ver que no se trata de eso, sino cuando te quieren hacer vivir una vida religiosa y si vos no cuadrás en su sistema religioso, entonces tu alma queda perturbada. No, tenés que hacer así, tenés que decir así, tenés que hablar así, tenés que comportarte así, tenés que... No. Entonces se sienten confundidos. Nota 24, ¿no? Nota 24. Sí. Tenemos entendido que unos hombres de aquí han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no hemos enviado. Entonces ya esto, Gálatas 5:10. Bueno, ya era ahí. Yo recién entré y dice Vladimir. Bueno, verso 24. Bueno, confío en que el Señor... Bueno, vamos a arrancar otra vez. Después vamos a editar todo esto para que salga más arregladito, ¿no? Gracias, hermana Elizabeth. Está pendiente ya. Voy a poner... Así también yo, menos mal, yo tengo acá con mi celular para que cualquier cosa pasa, observar ahí, ¿no? Porque si no, no me doy cuenta. Bueno, confío en el Señor, los guardará de creer falsa enseñanza. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien sea. Bueno, hablábamos en este capítulo relacionando, el apóstol Pablo estaba diciendo que alguien que empieza, o sea, la falsa enseñanza no tiene problema. O sea, yo puedo estar enseñando algo que para alguien crea que sea falso, ¿no? Voy a darle más agregado, ¿no? Puedo estar enseñando algo que para algunos crea que sea falso, pero puede ser que yo no esté sabiendo nomás muy bien la verdad o me falta aprender más. Pero lo que el apóstol Pablo quiere hacer entender y relacionando con el texto de Hechos es que si esa enseñanza que te traen es para perturbar tu alma. ¿Qué es perturbar? Para que vos no tengas paz en tu corazón, para que vos no tengas esa tranquilidad, esa seguridad de seguir al Eterno con toda firmeza, sino que, yo no sé si moverme así está mal, moverme así está mal, cada cosa que hago nomás está mal. La religiosidad trae eso.
Entonces, bueno, ese es el contexto de este texto que hemos leído. Dice, confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien sea, porque precisamente era un grupo de judaizantes que quería obligar también a las personas a que hagan. Que dice, si está diciendo algo importante para nuestra salvación, el enemigo perturbará siempre, perturba siempre, importante para nuestra salvación. Bueno, fíjense, atiendan bien acá Sulamita de Israel. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales, miren, no dimos orden, os han, primero, inquietado con palabras, mira, no dimos orden, ¿qué han hecho? Palabras perturbando vuestras almas. Esto que ellos estaban haciendo no era la voluntad ni de los apóstoles, ni de los ancianos, ni de los hermanos. Era la voluntad de un grupo sectario, un grupo que creía que así se tenía que guiar a las personas. ¿Cuál era la palabra que supuestamente les estaría perturbando? Si ustedes no se circuncidan y guardan la halajá, la Torá alágica, no van a pertenecer al reino. Y ellos venían como representantes de Jerusalén. Y eso te perturba. Hermanos que han venido de Jerusalén no han dicho estas cosas. No han hablado que si no nos circuncidamos y no cumplimos la halajá, no vamos a ser salvos. Es igual que cuando una persona te hace creer que si vos no cumplís ciertos requisitos que ni siquiera están bien convencidos de que sea así, no le quiero decir porque algunos tal vez tengan esa confianza, pero hay ciertos requisitos que algunas denominaciones exigen para que vos puedas pertenecer al reino, ser salvo, lo que sea. Sin estar convencido de eso, simplemente creyendo que porque ellos así creen, todos los demás tienen que creer así, entonces se la pasa perturbando a la persona. Y muchas veces son enseñanzas equivocadas y falsas y erradas que no están en la Biblia. De eso se trata cuando una persona perturba algo que no viene de lo alto. Y entonces ellos tomaron la decisión, dice acá 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, entonces, para determinar un cierto equilibrio en la enseñanza que vamos a darle a estas personas que están regresando a la fe hebrea, llegamos a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Miren, dos cosas importantes. Cuando se escribe, dijimos, ¿no? Cuando algo se pone por escrito, es porque es muy importante. La garantía de estos dos hombres que van a ser enviados, Judas y Sila, es este escrito. Pero aparte, ellos van a exponer también su modo de ver, su modo de creer. Pero este escrito es lo que le va a dar a ellos garantía, confiabilidad ante los hermanos de Antioquía. Así enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Dos cosas que van a ser muy importantes. Lo que estamos escribiéndole aquí a ustedes y lo que le van a contar los hermanos Judas y Sila, los que van a escuchar directamente de ellos. Porque ahora, aquí era donde me dijeron que se había acabado el audio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, cuando aparece en la palabra, en la Biblia, Espíritu Santo, hay siempre el concepto de que es una fuerza invisible que revela mi mente. Y puede ser que sea algo que vos sentí, que vos te imaginás, que vos experimentás, pero eso puede ser tu perspectiva. Hermanos, siento realmente que el Todopoderoso me dice algo y quiero compartir con usted. A ver, habla. Siento que tenemos que cambiar la visión que tenemos. Y no es que esto está mal, está bien, pero es tu perspectiva, tu perspectiva. Acá dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando hablan de la palabra Espíritu Santo, Rúa HaKodesh. Rúa es aliento, HaKodesh del divino, aliento
del Eterno. O también puede ser inspiración del Eterno. También puede ser manifestación del Todopoderoso, santa, apartada, manifestación especial. Todo eso, la Escritura lo resume en Torah, en la Torah. Resume en la Torah. Porque la Torah, la instrucción que el Todopoderoso le dio a su pueblo, fue inspirada desde arriba. Es lo que ellos pudieron entender. Moisés subió y recibió desde lo alto. Y claro, ese escrito era garantía de lo que Moisés después iba a hablar, que muchos lo llaman como la ley oral, para que pueda expresarlo después al pueblo. Entonces, cuando habla de que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no está hablando de otro ser, de un tercer individuo o una parte tercera del Todopoderoso, sino está hablando de la palabra que ese ser superior ha establecido para que se ponga por estatuto. Y nosotros hemos comprobado esa palabra y ahora la queremos dar a ustedes sin imponer nada más. ¿Qué es lo que sería imponer nada más? Ya perspectiva. Ya no vamos a solamente imponerle nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestra halajá, nuestro sistema de creencias. Vamos a decirles que hagan lo que el Padre a través de su Rúa Kadosh estableció. Ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Y cuáles son? Versículo 29. Que os abstengáis, que se abstengan, de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, una pregunta, ¿solamente estas cosas tienen que ellos aplicarla? Matar, robar, asaltar, no sé, eso no, eso sí pueden hacer, claro que no. El que no entiende muy bien el tema, el concepto hebreo, no podrá entender muy bien de lo que acá está hablando. Acá no tampoco es una ley noágica, eso es la ley noágida, es otro invento más del sistema judío. Aquí, esta instrucción se está dando basándose en el ambiente donde ellos viven, en el sistema en lo cual del cual ellos están saliendo y que muchas veces le cuesta, así como mucho acá de la secta de los fariseos, le cuesta dejar sus posturas, su manera de pensar, que hay que circuncidarlos, que hay que obligarlos. También a muchos que están saliendo del sistema helenístico, del sistema grecorromano, griego o pagano. No es que son paganos, están saliendo de ahí porque están queriendo regresar a la fe hebrea. Entonces por eso les está diciendo, estas prácticas son los que totalmente distancian a ustedes de nosotros. Y si estas prácticas ustedes pueden abstenerse, dejarla, entonces bien van a hacer. Después lo demás van a aprender ahí en la sinagoga, las cosas que no han entendido muy bien, la van a ir aprendiendo. Pero empiecen dejando estas prácticas. O sea que estos son lo que probablemente nos está dividiendo hoy en día. No que no estén circuncidados, no que no guarden a rajatabla la halajá judía. No. Si es que ustedes todavía están siguiendo estas prácticas, eso va a hacer una diferencia. Ahora vamos a explicar qué son estas prácticas y por qué estas prácticas son terribles. Dice, abstengarlo, vamos a la nota 29. Nota 29. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Primero, ¿por qué le pide que no coman alimentos ofrecidos a los ídolos? Y vemos en otra parte que el apóstol Pablo dice que no hay problema los alimentos a los ídolos. Pero lo que hay que diferenciar es que la carta de Hechos 15 y la carta a los Corintios tiene una diferencia y tiene otro contexto también. Pero eso vamos a explicar después. De consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual, que acá fornicación dice, ¿no? De fornicación, que es la palabra forneia,
Si hacen esto, harán bien a Dios. Si hacen esto nada más, ¿no? Serían cuánto. Vamos acá, puse nota. Uno, alimentos ofrecidos a ídolos. Bueno, esto voy a hacer mi explicación, después voy a leer la Torah. Mi explicación de acuerdo a lo que yo entendí de lo que significaba ofrecer a los ídolos. No es simplemente que vos te iba y ofrecía un alimento a un Dios. Es que vos te iba y participaba de una actividad religiosa. Dentro de esa actividad religiosa incluía bailes, danzas, actividades rituales no muy apropiadas para un creyente. Y entre eso también estaba lo que acá dice fornicación. O sea, las prácticas que ellos hacían cuando ofrecían alimento a sus ídolos eran prácticas que te llevaban a cometer pecados terribles. Inclusive terminaba muchas veces en homicidio, en asesinato, así. Entonces, prácticamente lo que le está diciendo es, si ustedes siguen ofreciendo sus alimentos a los dioses, que los cuales ofrecían, van a seguir teniendo esas prácticas que corrompen su vida y su cuerpo y su mente. Porque donde van a ofrecer esos ídolos existían los famosos bailes nudistas, los bailes a los dioses, donde al terminar el baile vos tenías que echarte una de las doncellas, cosas así, no sé si me están entendiendo. O sea, era una festividad donde terminaba en sexo libre, en golpes, en borracheras, así. No es que, bueno, vengo, me ofrezco mi ídolo y me voy ya. Por eso, entonces, cuando dice acá, a ver, ¿cómo era que dice? Abstengáis los sacrificios de los ídolos. Acá dice, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. No simplemente está hablando de no comer. O sea, nosotros podemos decir, no, países no comer. Pero el contexto profundo es de no ser parte de esa actividad que se hace. Y eso sí explica ya este texto que voy a leer acá, Éxodo 34, 14. Fíjense lo que dice. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Fornicarán en pos de sus dioses. Voy a explicar qué es fornicará. La palabra fornicar es forneia, que significa exhibirse, mostrarse. O sea, mostrarse para atraer. Es como van a presentar mujeres que se van a empelotar para que vos puedas acercarte a ella y juntarte con ella. Eso es lo que van a hacer. Primero van a arrancar ofreciendo sacrificio a sus dioses y después se van a exhibir para que vos te acerques a ella en pos de sus dioses. Y ofrecerán sacrificio a sus dioses, dice, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O sea, fíjense que la Torah sí ya está explicando qué es el drama acá. Ahora uno me dirá, no, pero ellos dijeron que nos iban a enseñar la Torah. Es la Torah lo que le están enseñando porque dice que el Ruach HaKodesh nos pareció. Entonces el Ruach HaKodesh es inspiración que viene de lo alto. Entonces ellos le están diciendo, si vos te vas a hacer estas cosas, vas a terminar cometiendo esos terribles pecados. Ese era el tema ahí. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses. ¿Qué quiere decir? Van a tomar sus mujeres, otra vez, las van a exhibir para que vos puedas tomarlas. Pero a nombre de sus deidades, en el nombre de sus deidades. Lo que hoy se conoce como las famosas fiestas carnavaleras, fiesta de carnaval, o los striptease en las fiestas ahí que se hacen. Uno diría, obvio conocerlo todo eso, pastor. Bueno, pero me comentan, ¿no? Nunca estuve, ¿no? Uno cuando vivió mucho tiempo ya escuchó de todo y ya probablemente vio de todo también. Están los striptease, los que se desvisten y después en las despedidas de soltera, despedidas de soltero, bueno. Eso hoy en día se hace como fiesta, pero en aquella época se hacía en modo religioso, se hacía para honrarlos. Eso es lo que creían ellos. Entonces vos pensabas que estaba haciendo algo espiritual,
estaba haciendo algo para tu Dios, pero no era así. Bueno, entonces por eso es que tenía que abstenerte de esa palabra comer, en realidad significaba participar de esa actividad. Ahora, si alguien, como hoy en día, no te trae, no sé, un tallarín que se hizo en nombre de San Miguel en tu casa, te da, eso no tiene ningún problema. Y eso es lo que Pablo después explica en 1 Corintios 8. No existen, los ídolos no son nada. O sea, el alimento no es el problema. Es la actividad que hacen ahí, es el problema. Después, consumir sangre. ¿De dónde aparece? Creo que entendimos bastante bien sobre esto de consumir, no comer cosa ídolo. Consumir sangre. Ahora, también, aparte de que nosotros no comemos sangre, no consumimos sangre, o sea, no agarramos, tomamos la sangre, pero eso de que, por ejemplo, algunos cuando hacen el asado, ¿no? Si no está muy cocinado, está medio rojo, no, eso es un pecado, puede ser insalubre, no sé muy bien. Si por ahí no está bien cocinado, si es insalubre, que hablen los expertos. Pero pecado ante Dios no es. No es que si la carne está un poco, ¿cómo se dice?, rojiza, eso y vos comés, vos estás pecando ante el Todopoderoso. Había un ritual que ellos le degollaban al toro, al animal, y cargaban en una taza su sangre y la bebían. Bebían la sangre. En otros pueblos paganos era peor. Sacrificaban hombres a sus dioses, le degollaban y echaban el vaso, ¿no? Y bebían su sangre. O se bañaban con su sangre. Entonces, haciendo alusión de que yo esta vida me la estoy tomando, yo estoy como los vampiros, ¿no? Estoy recibiendo esta vida. Y eso es lo que explica acá este texto en Levítico 17. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre de Dios simbolizaba en aquella época para ellos que él, al sacrificar un animal y derramar la sangre tenía que derramarse, no es que lo tenía que consumir, estaba llevando tus culpas, era un simbolismo. Para eso yo les permito derramar sangre, pero no para tomar como hacían los paganos. Y también esa práctica existía en la época del apóstol Pablo, ellos también tenían esa práctica. Yo escuché que algunos pueblos, allá no sé si por Perú o Potosí, que hacen todavía esta práctica y toman sangre, ¿no? Matan un toro y cargan un vaso y la toman. Pero eso era una abominación. Y eso era una práctica común entre los gentiles. Y por eso los apóstoles estaban diciendo, eso dejen. Dejen eso de participar en el evento de ir a ofrecer alimento a los ídolos, porque ustedes al irse ahí van a tener todas estas prácticas inmorales y eso no les va a convenir. ¿Y cómo ustedes van a poder después decir que son creyentes en Yeshua, miembros del pueblo hebreo, cuando se les ve juntándose con rameras, con prostitutas, con toda esta clase de personas, participando en fiestas así? Entonces, si esas cosas dejan, ni siquiera les está cargando, dejen esas cosas y ya van a empezar a aprender fielmente lo que es la Torah. Y bueno, y 3, inmoralidad sexual, que es fornicación, la palabra en griego forneia, que quiere decir exhibirse, exponerse. Un texto para relacionar. Miren lo que decía la Torah de cómo este tipo de práctica iba destruyendo la vida de la persona. Génesis 4:19. Habla de los hijos de Caín, ¿no? Uno de sus hijos descendientes, ¿no?, de Caín, Lamet. Se casó con 2 mujeres. De entrada lo ya falló porque Dios estableció que con una mujer se tenían que casar, pero él se casó con 2. Porque en Génesis dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá, no dice a sus mujeres, sino a su mujer. Pero acá este Lamet no le interesó eso y dice, se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal. Y miren, ¿qué empiezan a hacer los hijos de Caín, los nietos de Caín? Quien fue el primero de los que crían animales. Empezó a criar animales. Y viven en carpas, empezó a vivir en tiendas, ¿no? El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan arpa. Empezaron a inventar ya la música, el arpa, qué bueno. Está bien hasta acá, ¿no? Arpa, carpa,
animales. La otra esposa de Lamet, Sila, dio a luz un hijo y llamó su nombre Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Se empezó a crear ya los hierros, las espadas, los cuchillos. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Ahora, miren lo que dice acá. Cierto día, es como un comentario que nos quiere explicar algo. Lamet dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamet. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. No sé si mató a dos personas o está repitiendo que era hombre y joven. Pero él está diciendo que fui ofendido. En otra versión dice, me ofendieron y agarré y los maté porque a mí no se me debe de ofender. ¿Con qué los mató? Con las armas que inventó su hijo, Tubal-Caín. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. O sea, él estaba ya poniéndose encima de su antepasado Caín. Yo soy superior a Caín. A mí nadie tiene que ni ofenderme. Por ofenderme va a morir. Entonces, este era el comienzo de una anarquía que la Biblia estaba expresando y que es lo que la Escritura nos quiere hacer entender, de los cuales los primeros hermanos creyentes tenían que apartarse. Otro texto para poder relacionar lo que dice en la Torah. Miren lo que dice acá, Números 25:1. Esto era cuando los israelitas estaban acampando cerca de Moab. Y miren lo que pasa. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Ahora, ¿cómo fue que estos hombres tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres? ¿Qué pasó? Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Fíjense que el problema no es el que vos ofrezcas un sacrificio, es con qué objetivo se hacían esos sacrificios. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra el pueblo. Y esto se acuerda también el apóstol Pablo, creo que en Corintios 10, ¿no? Se acuerda también de esta acción que ellos han hecho. Entonces fueron invitados, no a ofrecer alimento a sus dioses, a participar de esta actividad. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y voy a entrar un poco acá en el capítulo voy a entrar. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca de las viandas, dice, que se sacrifican a los ídolos, miren lo que dice. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, ¿qué dice ahí? Se contamina. ¿Cómo es que se contamina? Participa de esa actividad. Se une a esa actividad. Si bien la vianda no nos hace más acepto a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Otra vez, ¿quiénes son los débiles? Los que no simplemente van a comer, sino que van a ser estirados cuando vean la actividad que se hace ahí. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. O sea, vos estás comiendo, ¿no? Pero va a venir el otro y no va solamente a comer, va a irse allá, va a participar allá, va a entrar allá.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, es una forma expresiva, un comentario, no es palabra, es un comentario el apóstol Pablo. Yo no me voy a involucrar en esta actividad por esas personas que pueden ser que en vez de pensar que esto es simple comida, se han atraído por lo que se ofrece, ¿no? Por lo que se ofrece. Bueno, vamos atrás. Volvamos a, ¿cómo se dice? Ahí. Hechos. Ya vamos a terminar. Hechos 15. Bueno, estamos entonces en el capítulo, versículo 27, ¿no? No. Versículo 28, 29. Así que os tengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, haréis bien. Esto también, el ahogado también era un tipo de sacrificio que se hacía a los animales, generalmente cuando se hacía riña de toro o exposición de toro o pelea entre animales, se le mataba al final, algunos dicen ahogándolo o degollando, o sea, no degollándolo, apretándolo así, y después eso se usaba como carnicería. Entonces les decía que se aparten. Más bien, el tema acá es que se aparten de estas prácticas. Acá el tema es las prácticas y eso vamos a verlo cuando sigamos leyendo estos textos. Así pues, los que fueron enviados descendieron. A ver, no había más texto aquí. Había más texto. Vamos al 29 otra vez, que quería mostrarle. Gálatas 5:19, en el nota 29. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren, Pablo va a explicar qué es lo que el Padre quiere que uno del cual se aleje, ¿no? Que son adulterio, fornicación, todo esto dice en la Torah, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Mire, está hablando a los gentiles, ¿no? Como ya lo he dicho antes, que los que, ¿qué dice ahí? Practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, era de esto lo que los apóstoles estaban diciendo para que se abstengan, para que abandonen. 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación. Reuniendo a la congregación, entregaron la carta, ¿no? Entonces llegaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Fíjense, Judas y Silas dice que también eran profetas, le empezaron a decir palabras ya basado en este escrito y basado en lo que la Torah dice para darle a ellos esperanza, que es un profeta, alguien que te avisa cosas que están en la palabra y te da esperanza a seguir, te profetiza, ¿no? Te ayuda a avanzar. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos a quien los había enviado. Mas Sila le pareció bien el quedarse allí. Sila quiso quedarse. Él entendió que acá hay una espiritualidad, acá hay una armonía, acá hay un compañerismo. Quiero quedarme acá. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, se refiere a la Torah y los profetas, y anunciando la Besorá con otros muchos. ¿Qué es la Besorá? El Evangelio, las promesas. Bueno, acá pasó una cosa rara. Después de algunos días, puede ser muchos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad. Este es para cuando se iba a preparar el segundo viaje del apóstol Pablo. Preludio del segundo viaje. Ya habían tenido el primer viaje, ahora Pablo quiere hacer un segundo viaje y quiere volver a los lugares donde habían establecido iglesia o hermanos para ver cómo estaban en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, que era su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien, atiendan bien, a Pablo no le parecía bien. Esto es una cosa importante para que vean que por más Pablo que vos seas, por más gran apóstol, puede ser que algunas veces también actúe de acuerdo a tu emoción. Pablo no quería saber nada de Marcos.
¿Por qué? No parecía bien llevar consigo a aquel que, que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Él les había abandonado en pleno viaje. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ahí hay dos palabras probables acá. Una, que el escritor de estos capítulos era Lucas, y que en Lucas estuvo mucho con Pablo, por eso él narró más acontecimientos vividos por Pablo. Pero que Marcos probablemente no es que le acompañó mucho tiempo a Bernabé, porque Bernabé ya era mayor, Bernabé era mucho mayor, probablemente un poco de tiempo, tal vez hasta Chipre nomás llegaron y ya nos dejó Bernabé. Pero algo quedó en Marcos mientras estuvo con Bernabé, que después Pablo le menciona. Pablo sí se acuerda de Marcos. Y vamos a ver con este nota 39, vamos a ir terminando. De entrada primero el Lucas. Lucas es el que escribe, el que se le acredita el libro de Hechos. Miren lo que dice en 12:12, Hechos 12:12. Nota 39. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María. Esto era Pedro cuando estaba huyendo de los guardias, ¿no? La madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. O sea, ¿dónde era el lugar donde se reunían para orar? En la casa de Juan Marcos. Ahí se reunían, ahí Pedro llegó, ahí comenzó todo. Hechos 13:13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Patfos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Fue en ese lugar, en Panfilia, donde Marcos dijo, yo me quiero ir otra vez a mi casa porque no me gusta este viaje. Ahí Pablo se enojó. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol, Lucas, ¿no? Escritor de Hechos. Ahora, Colosenses, ya probablemente palabras del apóstol Pablo, ¿no? 4:10. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda, ¿quién dice? Marcos, el primo, acá dice primo, por realidad es su sobrino, de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Ahora Pablo está hablando maravillas de Marcos. Él fue una persona que un tiempo no tuvo la fe, no tuvo la esperanza, pero su tío Bernabé confió en él y cambió su corazón y ahora es un instrumento para Pablo. Que Pablo le menciona que por favor trátenle bien, que se sienta bienvenido cuando pase por allí. Segunda Timoteo 4:9. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible, dice Pablo, ¿no? Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Dice, Demas, ya yo no quiero más seguir el evangelio, ya con Jesús soy suficiente, ya yo me voy, prefiero hacer mis cosas. Y se fue a Tesalónica, dice. Crescente se fue a Galacia, no sé si se fue a vivir o le abandonó. Y Tito a Dalmacia, no sabemos también para qué se fueron, lo que sí que se fueron. Ya no querían más estar con Pablo, ni Demas, ni Crescente, ni siquiera Tito. ¿Quién dice que está con él? Solo Lucas está conmigo. Trae, a Marcos, le está diciendo Pablo a Timoteo, solo Lucas está y le necesito a Marcos. Timoteo, por favor, tráele a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en el ministerio. Marcos se convirtió en una persona importante para el apóstol Pablo. A pesar de que un tiempo él fue una persona que abandonó la fe y que Pablo no le quiso llevar con él. Si era por Pablo, Marcos no tenía que nunca más salir de Jerusalén, pero Bernabé le dio esperanza. Finalmente Pedro también habla de él. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Por lo visto ahora, según este relato, ya aquí Pablo había muerto, había sido ejecutado en Roma, y ya Marcos continuaba siendo fiel a los apóstoles y ahora estaba sirviendo al apóstol Pedro. Por eso, nada más y nada menos que este hombre, evangelista,
se convirtió en un evangelista, porque estuvo al lado de unos hombres de mucha fe espiritual, como Bernabé, como apóstol Pablo y como el apóstol Pedro. La influencia que dan hombres de fe en tu vida te ayuda muchas veces a superar obstáculos también, aunque al principio parece que era difícil seguir el camino, pero finalmente lograron mucho éxito. Y así compartimos este capítulo 15, la parte final. Hoy tuvimos algunos cortes comerciales. Vamos a tratar en la edición de poder arreglar todo. Espero que la palabra les sea a ustedes de mucha bendición. Shalom, que la pasen muy bien. Nos vemos en la próxima